¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este pabellón de Opolvorín, bienvenidos a esta fase de ascenso a División de Honor Plata, cuando entramos en esta tercera jornada de esta fase después de una jornada de sábado muy intensa, en el que el SAE Plas Cañiza conseguía ese ascenso tan buscado y tan peleado después de un partido súper competido con el Unión Financiera. Y hoy que tenemos partidos con quizás más interés de que se pudiera pensar, ¿no? Una opción a obtener ese mejor segundo puesto, que daría también una plaza de ascenso. Y para comentar este partido tengo aquí a mi lado al oráculo del Lérez, de la sabiduría de Santi Garrido. ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo. Ese apodo nunca lo había escuchado. Reconozco que lo has buscado en casa seguramente a lo largo de la noche del día de ayer, ¿eh? De meses pensándolo para utilizarlo hoy. Bueno, tenemos por delante un partido interesante entre Club Balonmano Puerto del Carmen y el Unión Financiera Base Oviedo, que recordemos que así como el Club Balonmano Puerto del Carmen no tiene opciones de ascenso, el Unión Financiera sí que tiene esas opciones, ¿no? Buscando esa plaza como mejor segundo de las fases de ascenso. Una cuestión complicada, una opción complicada que tendrán que buscar durante el partido de hoy, pero bueno, tendrán que pelear esa opción, ¿no, Santi? Sí, efectivamente, disponen, si mal no nos informaba el entrenador de la Unión Financiera, de más o menos obtener una renta de más 15 goles, ¿no?, para poder aspirar a esa segunda mejor plaza. Tienen potencial más que de sobra, ¿no? Veíamos como en la primera jornada Cañiza ganaba de 19 goles al conjunto canario, con lo cual la Unión Financiera está perfectamente capacitado como equipo para poder sumar esa distancia, esa ventaja de los 15 goles y aspirar a esa segunda plaza, que, atendiendo el partido de ayer, desde luego sería sumamente merecida por el esfuerzo, por el despliegue y por la intensidad con la que vivieron el partido de ayer y con ese desenlace tan espectacular. No es que el speaker está a punto de comenzar la presentación, le dejamos la voz a él. Buenos días, bienvenidos, amigos. Tercera jornada de esta fase de ascenso, División de Honor Plata, en esta mañana de domingo, donde vamos a poder disfrutar del encuentro entre el Lanzarote Puerto del Carmen y la Unión Financiera de Oviedo. A continuación, vamos con las alineaciones de este encuentro. Vamos con el Club Balonmano Cintura Base Oviedo, Unión Financiera. Con el número 3, Carmen. Número 7, Camila. 11, Jara. Número 12, Eva. Número 13, Elena. 23, Estefanía. Con el número 40, Candela. 44, Marta. Número 48, Alba. 49, Nuria. 69, Rocío. Y con el número 91, Belén. Entrenador, Diego Lafuente. Oficiales, Carlos y Samuel. Y vamos con el equipo del Lanzarote Puerto del Carmen. Número 3, Carolina. 4, Carla. 5, Kiowa. Con el número 6, Romina. Número 9, Mónica. 10, Ariadna. Con el número 11,
Zaida. 12, Yuneira. Número 13, Cristina. 25, Lucía. Número 27, Ainhoa. 31, Enola. Número 69, Matilde. 93, Carmen. 99, Lourdes. Entrenador, Miguel Ángel. Oficial, Tenerma. Y segundo oficial, María Dolores. Vamos con el encuentro arbitral de esta mañana. Con el colegiado gallego. Los colegiados serán Pablo Torreiro y Marcos Pérez Outeda. La mesa está compuesta por los auxiliares Laura y José. Y nuestro delegado federativo, Aurelio Francisco Reyes. Buenos días, suerte. Ahí tenemos la presentación de los equipos. Y bueno, Santi, vamos a dar un pequeño análisis, ¿no?, a nivel táctico de estos dos equipos. ¿Cuáles pueden ser las claves hoy del partido? Pues la Unión Financiera, como apuntábamos antes, Pablo, que tiene que tratar de conseguir esa ventaja de 15 goles y que creo que un factor determinante en el día de hoy puede ser ese factor físico, ¿no? Acusa mucho cansancio, muchos minutos en según qué jugadoras como Fanny, como Rocío, son jugadoras determinantes en su equipo, así como Camila, una de las mejores jugadoras, por cierto, sin ninguna duda, de esta fase de ascenso. Y veremos cómo gestionan en el plano físico ese desgaste que van a tener también el día de hoy para tratar de conseguir esa renta, ¿no? Veíamos que bien como Fanny parecía que se había recuperado de ese percance que tuvo en la altura del gemelo. Quizás una de las mejores noticias, ¿no?, que tenemos hoy es ver a Fanny en plenitud de condiciones aparente para poder disfrutar este partido, porque la verdad es que las imágenes en el momento de la lesión eran de mucho dolor y que hacían temer lo peor. Sí, finalmente todo apuntaba, ¿no? Digamos, en primera instancia, en una rotura fibrilar o quizás cualquier problema muscular. Simplemente parece que fue una subida, se subió el gemelo, ¿no? Y al final va a estar perfectamente predispuesta para este partido de hoy. Y digamos, un poco en función de ese resultado que tiene que conseguir Unión Financiera, pues la gestión del plano físico y sobre todo a nivel táctico, pues en fin, esperar que sus mejores jugadoras, apuntamos ya antes, Camila, Rocío y Fanny, esencialmente ese tridente ofensivo, esté a su máximo potencial. Y luego la figura inconmensurable en el día de ayer, así como en la primera jornada, pero en el día de ayer fue una cuestión fuera de lo común el rendimiento de Eva Martín en portería, ¿no? Estuvo rondando las 15-16 intervenciones en la jornada de ayer, y intervenciones clave cuando parece que Cañiza podía despegarse un poquito en el marcador, con lo cual quizás pueda estar ahí en el plano táctico, atendiendo a ese resultado y objetivo buena parte de las opciones de la Unión Financiera. Por parte del club Puerto del Carmen, un equipo que no se juega nada en el día de hoy, más que luchar por obtener esa segunda posición, aunque tiene imposible, ¿no?, matemáticamente conseguir la plaza como mejor segundo, pero que sí que pueden defender un poco ese orgullo, ¿no?, de quedar segundos de grupo. Nombres como Romina Machín, como Carla, bueno, en fin, Ana Zaida, que ayer hizo un partidazo también. Jugadoras que pueden suponer un problema también para Unión Financiera. Juega Puerto del Carmen, jugando ahora es Romina la que ocupa el centro, Ariadna en la derecha, vemos a Mónica Cabrera a la izquierda. Romina jugando directamente con extremo izquierdo, balón que vuelve hacia el centro, Mónica, que con esa finta de brazo supera, pero aparece Eva Martín, que hoy parece que empieza fina, ¿eh? El primer día le costó un poco entrar en el partido, cuando lo hizo fue espectacular, pero esa mano que acaba de sacar, y veremos ahora ese desempeño en este 7 metros. Es Carla la encargada de lanzar, balón que impacta en el palo, y por ahora Eva, que no ha sido superada todavía. Balón para Fanny que busca continuidad hacia Sara, creo que es la que ocupa el centro. Balón para Fanny, finta de brazos, saca balón Fanny buscando pivote. El balón que se escapa y balón para Puerto del Carmen, que sale a la carrera. Es Ana Zaida, creo que la que finaliza ese contraataque y pone el primer gol del partido. Bueno, hablábamos antes, ¿no?, de las opciones de Unión Financiera, y bueno, por concretar un poco, esos 15 goles son un poco las cuentas, ¿no?, que hacía el entrenador de Unión Financiera. Pero sí es cierto que al final dependerá de resultados en el resto de grupos, no es algo matemático. Tampoco queremos que la gente se ponga a celebrarlo, ¿no? Se acaba el partido con ese más 15,
porque bueno, dependerá de, ya decimos, otros resultados en partidos que se jugarán a hora distinta, a posteriori, incluso de una situación curiosa, ¿no?, que se da en uno de los grupos, de la que hablaremos también más adelante. Sí, además ese resultado de más 15 palos es un resultado ciertamente complejo y complicado, ¿no? Vivimos un poco con el espejismo, podríamos decir, de que Cañiza venció por 19 tantos en la primera jornada, efectivamente, al Puerto del Carmen. Nos parece que se ha hecho daño Fanny después de esa ejecución. No vi muy bien cuál pudo ser el motivo de esa caída. Pero no parece reclamar tampoco nada a los colegiados, ¿no? Sí, parece que su entrenador Diego está reclamando un impacto en la cara. Desde aquí, desde nuestra posición, no parecía. El lanzamiento va un poquito lastrado, pero quizás no lo suficientemente lastrado como para poder dictaminar golpe franco. Y también hablar de la novedad en este partido, ¿no?, que es esa pareja arbitral de árbitros gallegos, compuesta por Marcos Pérez y Pablo Torreiro. Bueno, hasta ahora habían pitado parejas catalanas aquí en esta fase. Y ahí están esos dos árbitros. ¡Qué buena intervención de Eva Martín! Está inconmensurable por ahora, porque impresionante esta portera, que bueno, si no se lleva el premio a la mejor portera de esta fase, pues cerca andará, porque madre mía el nivel de Eva Martín. Y veíamos ese gol de Sara Alonso, esa penetración, y ahora la llegada en contraataque de Puerto del Carmen. Acción de pasos ahora, contraataque largo, balón que intentaba cogerlo Cande y consigue marcar ese lanzamiento, pero parece que había invadido el área. Recibía la falta, creo que de Romina, y será 7 metros a favor de la Unión Financiera. Si apuntabas antes muy pertinentemente, Pablo, que de momento, sin tomar en consideración el partido de hoy, Eva Martín está alzando quizás como la figura en portería más reseñable de esta fase de ascenso. Fanny Monros con algo de fortuna, se impactaban el palo, luego daban el tobillo de Cristina Pérez y acababa entrando en la portería por centímetros. Con una fuerza desgarradora, impactó en el palo. De hecho, se ha desplazado cuanto menos medio metro ese palo izquierdo a la portería que defiende Cristina. Juega a Puerto del Carmen ahora, ataque posicional, intentando construir el equipo canario. Ariadna para Romina, lanzamiento ahora que impacta en el palo y no está teniendo suerte tampoco, ¿no? Además de la actuación de Eva Martín, Puerto del Carmen no está teniendo suerte en la ejecución de los lanzamientos. Vemos si Unión Financiera sí que andan más finas, porque quizás uno de los factores clave también es que Unión Financiera imponga un buen parcial al principio y desconecte un poco a Puerto del Carmen del partido, ¿no?, que vimos en la primera jornada contra Cañiza, que cuando recibió un parcial en contra pues le afectaba mucho anímicamente al equipo. Juega Unión Financiera, Marta Ruiz con ese cruce con Camila, trayectoria larga, balón para Fanny, balón que llega a extremo a Cande, Fanny de nuevo, Camila jugando al primer toque, Camila se pasa en bote, muy atenta Carla, que sale al contraataque, Ariadna que la acompaña, bien visto ese pase, llega Ariadna, supera a Eva Martín y pone el empate a 2 en el marcador. Me encanta Carla, ¿no?, lo inteligente que es, una jugadora de su talla, que al mismo tiempo no tiene miedo de tener esa profundidad defensiva, robar balones, salir al contraataque. Espectacular Carla, para mí, sinceramente, una de las sorpresas de este Puerto del Carmen. Sí, también espectacular el repliegue de Camila, ¿no?, tratando de provocar ese pase más que Carla jugó muy inteligentemente. Buena acción ahora de conexión con pivote, y es Carmen Evia la que marcaba este gol, con en ventaja a la Unión Financiera. Puerto del Carmen muy disciplinado en ataque, saliendo rápido a las contras, buscando goles sencillos, que es un poco seña de identidad del equipo canario, jugando, insisto, en el plano ofensivo con mucha disciplina. Bien es cierto que la figura de Eva Martín está siendo clave también en este comienzo de partido, pero jugando y generando excepciones cómodas de lanzamiento, y parece que en absoluto quiere renunciar a optar por la victoria en este partido, como es lógico y como es, insisto, seña de identidad. Vemos ese lanzamiento ahora de Cande, conseguía superar a Patricia y por este 2-4, una ventaja que empieza a coger el Unión Financiera. Estos dos goles que por ahora son insuficientes, pero son el camino, ¿no?, para que les puede llevar a tener opciones de ascenso. Sí, apuntabas muy bien, Pablo, en ese sentido, que Puerto del Carmen es un equipo que, tanto en la primera como en la segunda jornada, en el momento en el que han recibido parciales en contra, no parece que han dado un pequeño bajón anímico en la gestión del partido, han tomado peores decisiones, y aquí una distancia de 2 goles es insignificante radicalmente, pero atendiendo a los antecedentes de esta fase de ascenso. Uf, qué buena acción ahora de Mónica, ese último paso hacia la zona izquierda, hacia el lado débil.
encaraba a Eva Martín y la superaba, a punto estaba de pararlo Eva Martín ese lanzamiento, pero muy bien Mónica Cabrera también tirando de las suyas. Era ahora la Unión Financiera la que intentaba, creo que era Camila, ¿no? La que intentaba marcar ese gol, no recibía la falta. Creo que era, en este caso, Sara Fernández la que buscaba esa finta de brazo. Y además apercibían, creo que era a Carla Hernández, ¿no? Por no simular esa falta en ataque, que el contacto era nimio, en absoluto merecedor de falta en ataque, y por no simular, apercibe Marcos Uteda. Esa acción de Fanny provocaba con claridad esa falta en ataque, aunque llega en contraataque al extremo izquierdo. Intentaba conectar con Ariadna, pero ese rebote que le favorece. Y es Carla ahora la que busca extremo izquierdo y pone en pausa ahora, lo cual agradecemos porque Santi se pone nervioso. Esos contraataques incontrolados, ¿no? Es que estas situaciones de transición en la que el repliegue está perfectamente conformado, es que defensivamente conformada la defensa, ¿no? Requieren de mayor calma, mayor pausa para tomar decisiones con más templanza, ¿no? Muchas veces este tipo de situaciones acaban en un porcentaje alto de las mismas con pérdidas de balón innecesarias y no forzadas. Bueno, y también que ambos somos entrenadores, ¿no? Y sufrimos esas situaciones porque es muy habitual esos contraataques incontrolados que tampoco nos gustan. Incluso a veces cuando acaban en gol, ¿no? Vemos ahí ese contraataque de Camila. Camila que está demostrando un nivel espectacular. Esa primera línea de Unión Financiera. Y cómo llega Carla para realizar ese lanzamiento en apoyo. Tremendo el latigazo que sacó desde 9 metros. Que pone el 4-5. Y Carla Hernández, que ya en el día de ayer fue la máxima anotadora del encuentro con 10 tantos. Es una jugadora que además acumula muchísimos minutos en campo. Es una jugadora que tanto se desenvuelve perfectamente bien en la primera línea como en el juego con pivote. Y de hecho, su mayor rendimiento en esta fase de ascenso está dando en el juego en la situación de pivote, ¿no? Y es una jugadora muy móvil, que corta muy bien, que gana muy bien la posición y tiene muy buena capacidad de definición. Completísima esta jugadoraza, que es Carla Hernández. Ese contraataque ahora largo, impreciso, que no concretaba, no llegaba a recibirlo, lo interceptaba una de las defensoras, con lo cual se realizará un saque de esquina. Y hay que decir también que a lo largo de esta fase, yo creo que la jugadora que ha demostrado tener más seguimiento y más apoyo en el chat es sin duda Camila Belén Méndez, que tiene un ejército de fans ahí en el chat apoyándola, y por ahora es el único mensaje que tenemos, creo, en el chat de este partido, es de apoyo y de ánimo a Camila. Y muchos mensajes de Argentina. La verdad es que desconozco si esta jugadora es de origen argentino. Agradecemos también a la gente del chat que nos puedan aportar información sobre ella, porque la verdad es que es una de las jugadoras que más nos han gustado durante esta fase, ¿verdad, Santi? De hecho, puedes adscribirme sin problema alguno a ese club de fans, porque es una jugadora que, con independencia de sus estadísticas, de que aporte muchísimo gol, es que aporta un espíritu competitivo que es sin duda envidiable. Es una jugadora que no da ningún balón por perdido, que sale en las contras, que en el minuto 58 da el 100%. Es un jugador que todo entrenador quiere tener en su equipo. Vemos ese nuevo lanzamiento por parte de Fanny Monros. Lanzamiento seco abajo a la zona derecha. Y Unión Financiera que contará ahora con la ventaja numérica, con esa superioridad numérica debido a la exclusión de Romina, si no me equivoco. Veremos cómo la gestiona Unión Financiera y cómo gestiona también este ataque en inferioridad Puerto del Carmen. Y que no suceda lo mismo que en la primera jornada, en la que Romina en el minuto 15 tenía ya 2 exclusiones y lastró mucho. Tremendo lanzamiento en apoyo que se acaba de sacar Carla Hernández. Y es que cada vez estoy más convencido de que es un delito poner a esta jugadora en el pivote. No porque no sea una posición importante, sino porque es que tiene una capacidad de lanzamiento y de resolver situaciones en primera línea, que es que cuando no está se le echa mucho de menos, ¿eh? Es una jugadora que cuesta situar o tomar decisiones en torno a dónde situarla, porque en ambas posiciones puede dar su máximo exponente de rendimiento. Bueno, parece que con ese lanzamiento ahora de Fanny, uno más. Y parece que en el chat se han picado los seguidores de otras jugadoras. Tenemos apoyo también para Eva Martín y para Cande. En general para Unión Financiera, que también están presentes. Y están ahí apoyando a ese equipo. Animamos a participar en el chat y a alimentar un poco esa información también de estos equipos. Están ahora disputando este partido. Balón para Mónica Cabrera. Mónica juega con... intentaba buscar a ese extremo en circulación.
y muy inteligente ahora en defensa Marta Ruiz, generando mayor profundidad sobre Carla Hernández, y como también Camila se sitúa en el entorno de los 9 metros para poder... Uf, qué bien ese desmarque, qué bien ese pase y qué bien también esa intervención de Eva Martín. Buena acción colectiva ahora de Puerto del Carmen, pero no llegaron a concretar ese lanzamiento. Balón que llega ahora a Marta Ruiz, y esta sí que no falla. Marta Ruiz también destacándose como una de las jugadoras también importantes de este Unión Financiera. Sí, la habían ganado en el anterior ataque Puerto del Carmen en la espalda por zona exterior precisamente a Marta Ruiz, y ahora vemos que Diego cambia el esquema defensivo, se va a 1-5-1 con su jugadora más móvil y que mayor actividad de tren inferior tiene Marta Ruiz en esa posición de 5-1. Es un 5-1 móvil, Marta Ruiz, polifacética también, encarándose también con una jugadora de unas características físicas similares como es Ariadna. Ese emparejamiento directo, y vemos que ahora baja de nuevo a 6-0. Juega Romina con Ariadna. Vemos ahí un intento de juego con pivote, pero tenía el paso cerrado Carla. Carla que luchaba ese balón. Carla Hernández, que está también como una de las jugadoras más enchufadas, Y llegaba ahora Camila. Acción ahora de falta en ataque. Acción gris también, ¿no, Santi? Y desde aquí por lo menos no se vio muy claro esa falta en ataque. Sí, parecía que había ocupado. Uf, qué fuerza, qué acción de Mónica Cabrera. No superaba con esa finta de brazo. Y golpe franco. Decía que parecía que había ocupado ese intervalo, ese espacio, ese intersticio entre las dos defensoras, previamente que las jugadoras defensoras cerrasen ese espacio, y quizás estaba más, incluso por defensa interior al borde de los 7 metros, o de golpe franco en todo caso, que de la falta en ataque. Tremendo trayazo que acaba de marcar Mónica Cabrera por la escuadra. Se están destacando ahora como lanzamientos exteriores Puerto del Carmen, algo que no habíamos visto tanto en los dos primeros partidos, Sí, además lo estábamos viendo esencialmente en Puerto del Carmen en la figura más bien de su dorsal número 6 de Romina, pero vemos que tiene potencial exterior más que suficiente y que lo están sacando a relucir en el día de hoy. Quizás un poco tarde, pero no por ello menos espectacular. Era Camila la que se elevaba, continuaba el juego hacia Sara. Sara hacia Camila de nuevo, Fanny en la zona izquierda. Para Camila que buscaba. Camila que quizás necesita un poquito más de movilidad en el juego para sacarle partido y rendimiento a sus cualidades. Vemos esa pantalla ahora para Fanny Monros, que se eleva y repele el balón Patricia Pérez. El balón que seguirá en posesión de Unión Financiera. Cristina Pérez, perdón. Sí, es Cristina. No es la primera ni será la última a la que le cambio el nombre. Disculpas. Es complejo, Pablo, cuando tienes 4 equipos y cuando naturalmente muchos de ellos, 3 de ellos más bien, son de fuera de tu comunidad autónoma autóctona, ¿no? Es complejo, reconocemos el mérito que tienes en ese sentido. Fanny Monros con ese lanzamiento pisaba la línea, con lo cual queda invalidado. Tengo que decir que pequé de soberbia y no consulté las notas al nombrar a esta jugadora. Ahora señalar que han pitado invasión de área porque ha deslizado el pie por encima de la línea. Lo ha reconocido la propia Fanny. Me parece que Diego Lafuente no está muy de acuerdo con, pero la propia Fanny lo ha reconocido. Qué bien esa acción. Veíamos cómo Camila luchaba ese balón dividido, lo palmeaba hacia su compañera, permitía construir este contraataque, aunque finalmente no pudieron concretarlo. Y se mantiene este 6-8 con el que estamos a punto de llegar al Ecuador de esta primera mitad. Ventaja de 2 para Unión Financiera. Ventaja insuficiente por ahora, pero bueno, queda mucho partido por delante. Y ya hemos visto que Puerto del Carmen también es un equipo que puede funcionar a rachas, ¿no? Según el momento del partido, y pueden castigar mucho. Unión Financiera se encuentra en un buen momento de partido. Nos confirman en la zona del chat que Camila es argentina, y mandamos desde aquí un saludo a todos los argentinos que nos están viendo, que es un placer también saber, ¿no?, que nos están viendo desde el otro lado del Atlántico y que están siguiendo este partido y esta retransmisión. Un saludo a todo el pueblo argentino que también está, podríamos decir, hermanado, ¿no?, con las tierras gallegas. Nos une uno de los principales lazos de unión, que es la lengua, ¿no?, que es uno de los elementos que más mueve el mundo, que mayor atracción y empatía y solidaridad genera entre países muy divergentes, espacialmente hablando, ¿no?
Especialmente Galicia tiene una relación especial con Sudamérica, ¿no? En esos tiempos en los que había mucha inmigración hacia esas tierras. Y bueno, y celebramos también la presencia de jugadoras argentinas que, si todas son como Camila, bienvenidas sean, porque es un auténtico espectáculo. Balón para Marta Ruiz en el extremo izquierdo, confirma ese lanzamiento en bote. Marta Ruiz, que no es una jugadora que se adorne mucho, pero que es tremendamente efectiva también, en todas las facetas, tanto de extremo como de primera línea. En el partido de ayer hizo un partidazo inconmensurable en el trabajo en primera línea, en la dirección de juego, ¿no? Fue una de las artífices de ese partidazo que hizo la Unión Financiera. Y en el extremo es curioso, ¿no, Pablo? Porque incorpora siempre ese lanzamiento con bote, pero muy próximo al pie. Y generalmente la portera extiende ese pie para poder repeler el balón, pero es que bota delante. Vemos esa acción en la que creo que era Lourdes la que encaraba portería. Y ese balón que impactaba en la defensora. Y yo creo que un buen criterio, Marcos decretó saque de esquina para Puerto del Carmen. Balón para Eva Martín. Contraataque ahora para Camila. Camila que devuelve a Sara. Sara buscando la línea. Ahora el ataque que se detiene un poco. Pone en calma. Juega Camila. Marta Ruiz sigue apretando Unión Financiera. Esta tercera oleada. Camila que juega para Sara. Sara para Fanny. Ese balón que se escapa. Lo consigue pescar Fanny de nuevo. Sigue jugando con ritmo el Unión Financiera. Balón para Fanny, llega balón a extremo. Y ese lanzamiento de Cande que se pierde por el palo largo. Y que no son capaces de concretar ese lanzamiento. 6-9, ventaja de 3 para las obetenses. Juega Mónica Cabrera ahora, que intenta jugar con extremo, pero muy atenta Marta Ruiz. A punto está de robar ese balón. Y Marta Ruiz, que está en todas partes, está cambiando de posición constantemente, lo cual es una buena muestra de su versatilidad. Es Mónica Cabrera buscando esa finta de brazo. Muy bien, esa continuidad hacia el extremo izquierdo. Y tremendo lanzamiento. Ese lanzamiento parabólico, esa vaselina que se cuela por encima de Eva Martín. Mucha calidad también en esa ejecución. Sí. Dale, Santi, dale. Sí, porque parecía que no había incorporado bien el balón en la mano, no lo había adaptado bien Lourdes Guadalupe, pero es que ese lanzamiento desde abajo, parabólico efectivamente, observando perfectamente bien que Eva Martín había subido, adquirido mayor proximidad con la lanzadora, y un lanzamiento que no lo habíamos visto hasta ahora de esta jugadora, pero espectacular. Vemos esa acción violenta, se empleaba con excesiva dureza la jugadora canaria. Pues yo lo voy a decir, Pablo, esta sanción es espectacularmente sancionada. Está espectacularmente sancionada desde el punto de vista que es la segunda acción consecutiva prácticamente en estos primeros minutos en las que están al borde de la simulación, ¿no? Buscando una falta en ataque que no existe, incluso incorporando sonidos onomatopeyas que pudieran simular tal evento, y no es así, con lo cual perfectamente sancionado. Seguramente cambia la dinámica en el sentido del Puerto del Carmen. Llega balón para extremo izquierdo, y creo que es Bárcenas la que conseguía superar en esta ocasión a Cristina Pérez y poner este 7-10, diferencia de nuevo de 3 goles. En cambio, en la portería de Puerto del Carmen, vemos que Cristina ocupa el banquillo y es ahora su compañera Juneida la que ocupa esa portería. Juega Romina para Mónica. Mónica que busca la zona exterior. Buscaba a Carla en la línea, pero recibía la falta, no podía recepcionar ese balón. Y continúa jugando en inferioridad numérica Puerto del Carmen. Romina Machín en el centro ahora. Mónica a la izquierda y Carla a la derecha. Vamos, Mónica contra el mundo. Juega con Carla. Carla que se apoya al extremo derecho. Nos acercamos a la amenaza de pasivo. Veremos si los colegiados si lo decretan así. Y ahora esta acción de Mónica Cabrera que termina con un 7 metros. Mónica está hoy dando un nivel superior, yo creo, incluso a los otros 2 días, con esa garra que le caracteriza, y está dando un rendimiento también espectacular el día de hoy. Carla Hernández jugando a los 7 metros. Vamos a sacar la Carma al brazo y supera a Eva Martín con este lanzamiento, este 8-10, que recorta diferencias. Y muy interesante, Pablo, esa acción previa, ¿no? Veíamos cómo aislaban a Fanny en defensa en esa zona central para poder encarar
En este caso Mónica Cabrera el 1 para 1, muy buena salida. El Debbie es una jugadora que se asocia una cualidad a su vez que es, digamos, el mayor problema que va a tener Fanny en defensa, que es la movilidad horizontal, ¿no? En este sentido, Mónica es muy explosiva, Fanny tiene mayores problemas por cuestiones meramente físicas y antropométricas de movilidad horizontal, y en ese sentido puede ser una clave. Primera intervención de Junaida en la portería de Puerto del Carmen. Una jugadora también llamada, ¿no?, a ser protagonista en el día de hoy, porque la verdad es que ha sido también una de las mejores de su equipo en los 2 partidos anteriores. Juega Puerto del Carmen. Es Carla Hernández en el centro, la que dirige el juego. Se apoya en Romina en la derecha. Llega Mónica al centro. Mónica que busca la zona exterior. Carla con esa finta de brazos supera. Y supera también en el lanzamiento a Eva Martín. Concreta esa acción. Esto pone el 9-10. Y el tiempo que pasa, y Unión Financiera que no es capaz de alcanzar esa ventaja que necesitan. Quedan 9 minutos aún de la primera parte y toda la segunda. Es mucho tiempo, suficiente como para obtener esa ventaja, pero cada vez el reto es mayor, ¿eh? Sí, además parece que Fanny ahora le ha dado descanso a su entrenador Diego Lafuente, pero parece que sigue teniendo problemas en ese gemelo, ¿no? La vemos estirada en el banquillo con las piernas en alto, quizás para favorecer esa circulación, pero le vemos con problemas. Vemos ese lanzamiento de Rocío Garrido en primera línea. Y también es algo automático, ¿no? Cuando Fanny ocupa el banquillo, Rocío entra en primera línea. No quiere perder el entrenador Diego Lafuente esa capacidad de lanzamiento exterior. Y suele ser habitual ese cambio. Y veíamos ahora una demostración de lanzamiento exterior por parte de Rocío. Sí, Rocío es una jugadora que también se puede desenvolver un poco al estilo de Carla Hernández, tanto en la primera línea como en el juego con pivote. Veíamos que en la primera jornada quizás su participación se ciñó más al juego con pivote en ese 2 para 2 más bien largo, y generó muchísimo rédito. No me extraña, sí que es cierto, ¿no?, que están incorporando a Jara Cantelli en la pivote, sabes, el número 11, que es una jugadora espectacular, que hizo muchísimo daño en los cortes tras defensa en el día de ayer. Vamos a ver, está protestando el entrenador de Unión Financiera. Sanción disciplinaria. Esa tarjeta amarilla. Y parece que tiempo muerto, ¿no? No sé si había lanzado la tarjeta, tuve que ir a recuperarla. Visiblemente enfadado el entrenador de Unión Financiera. Y como, bueno, el balón estaba en juego, ¿no?, y debido a esa tarjeta amarilla, el banquillo de Unión Financiera, pues la consecución es que balón cambia de posesión, cambia de manos, balón para Puerto del Carmen. De todas, Pablo, reseñar que ese tipo de comportamientos no tienen ningún tipo de redundancia positiva en el juego de la Unión Financiera. Tiene un objetivo claro en el día de hoy, complejo, y ese tipo de actitudes no juegan en absoluto en su beneficio. Tremendo lanzamiento de Romina. Espectacular ese lanzamiento seco que impactaba en el palo antes de entrar en la portería. Eva Martín, que no ha podido interceptarlo en la portería, y ahora sí es el tiempo muerto que pide Diego Lafuente. Ahora sí ha acertado a poner la tarjeta sobre la mesa. Y punto de inflexión ahora que buscará el entrenador de Unión Financiera para intentar obtener esa ventaja, porque recordemos que el Puerto del Carmen ha conseguido ponerse por delante en este marcador, recuperar la cara del partido. Y recordemos que Puerto del Carmen está peleando por quedar segunda en este grupo, que llegado a este punto, bueno, parecía complicado, pero sí es verdad que si gana se pone con 3 puntos y superará a la Unión Financiera. Quizás haciendo autocrítica hemos dicho, esto va a quedar como efeméride. Hemos puesto el foco en esa ventaja de los 15 goles que nos señalaba el entrenador Diego Lafuente, y no hemos puesto de relieve el trabajo de Puerto del Carmen, que a pesar de que los resultados no hayan sido, digamos, muy beneficiosos para sus intereses, es un equipo que juega muy bien a balonmano, que es muy constante, que no le pierde la cara al partido en ningún momento, que bien es cierto, para contrarrestar un poco esto, que en la primera jornada se vieron superadas en buena medida por el ambiente del polvorín, pero que en absoluto va a consentir, y por lo pronto buena muestra es el resultado, un gol por encima, que se alce con esa victoria por 15 goles Unión Financiera o más. Y luego reseñar, insisto, la actitud del entrenador y cuerpo técnico, que siempre tiene que ser de mayor templanza, de mayor orden táctico, que es precisamente lo que les está faltando a esos jugadores en el plano ofensivo: más táctica, más orden, más calma, más templanza, para poder alzarse con esa victoria y esa distancia de 15 goles, con lo cual templar un poco los ánimos, ¿no? Bueno, por llevarte un poco a la contraria, Santi, quizás lo que le pide el partido a la Unión Financiera precisamente es llevarlo al terreno de lo emotivo, de lo emocional, ¿no? Llevarlo a un terreno más caótico, a lo mejor, para conseguir esa ventaja de 15, ¿no? Porque si el partido sigue transcurriendo en los mismos derroteros, muy difícil que Unión Financiera consiga esa ventaja de 15.
Buena intervención ahora de Eva Martín. Esa reacción ahora de Eva Martín, que llevaba un rato sin participar, sin poder intervenir, pero que ahora ha vuelto a aparecer en la portería y veremos si recupera su mejor nivel. Estamos de acuerdo, Pablo, en el qué, pero no en el cómo, ¿no? Quizás de vez en cuando también... Pues el lanzamiento de Marta Ruiz, que ahora no conseguía acertar. Y balón para Puerto del Carmen. De vez en cuando también nos llevamos la contraria, ¿no? A pesar de que tengamos una perfecta sintonía, como todo entrenador tenemos puntos de vista distintos en según qué cosas, y es perfectamente sano debatir y tomar opiniones distintas, ¿no? La verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo, pero sabes que soy un entrenador bastante temperamental, no soy famoso por eso, precisamente. Y yo por lo contrario. Ese lanzamiento intervenía ahora Eva Martín en la portería. Eva Martín, que decíamos que llevaba un rato sin aparecer, pero que ha aparecido con 2 paradas seguidas y paradas de mérito. Uf, ese choque ahora, chocaba Carla con la cara con su compañera. Y muy bien, una vez más interviene Eva Martín, muy atenta para cortar ese contraataque. Muy lejos de su portería, mucho mérito también estar atenta a sus balones. Sí, generalmente yo suelo pedir a mis porteros que se sitúen en el entorno de los 9-10 metros, ¿no? Para poder cuanto menos generar duda en esos saques de contraataque. En este caso se la jugó. Recordemos que cualquier tipo de impacto sin balón o con balón de la portera con la jugadora atacante en situación de contraataque va a ser sancionada prácticamente en la integridad de las ocasiones, cuando no en el total absoluto, con tarjeta roja, con lo cual es un riesgo a asumir y considerar y a ponderar. Sí, uno de los factores que tienen en cuenta los árbitros a la hora de decretar esa sanción es la peligrosidad de la acción, ¿no? Es responsabilidad del portero, de la portera en este caso, proteger la integridad del atacante que viene en carrera y que no ve ese posible impacto y que puede llevar todas las de perder en una colisión. Y es la portera la responsable de mantener la integridad del atacante. Y entonces, bueno, la norma sí lo dice, ¿no? Que tienen que asegurarse de que no se ponga en peligro. Y tal y como está dispuesta, ese afán disuasorio de la portera o de por lo menos mayor valoración está funcionando a las mil maravillas, ¿no? Porque está viendo pocos eventos de este tipo. Sí, es verdad que luego se dan situaciones... es porque yo creo que la gente no ha entendido del todo esa norma, ¿no? Parece que cualquier contacto que la portera no puede tocar a las atacantes fuera del área, y no es así, ¿no? Una portera fuera del área en cierta medida se considera como una defensora más. Simplemente es en esas acciones peligrosas que tan habituales eran, ¿no? De contraataques en las que la portera salía, y ese impacto que era muy peligroso. Bueno, pues esas situaciones concretamente son las que se tienen que evitar. Pero muy bien Eva Martín, porque bueno, fue un robo totalmente limpio. Una Eva Martín que recibía también apoyo en el chat desde Madrid, comentaban. Un apoyo para esta porteraza que nos está encantando también. Sara buscando la línea, recibía esa falta de Lourdes Guadalupe. Y seguirá balón en posesión de Unión Financiera. Juega Camila a la izquierda, Sara en el centro, Sara cambiando de dirección, balón directo para Bárcenas en el extremo izquierdo, balón para Camila de nuevo, Camila que busca pivote, muy bien la defensa, muy atentas para recuperar ese balón, pero ese balón rebotado que llega para la que está más atenta, que siempre es Camila, y devuelve ese balón a Belén Bárcenas en el extremo izquierdo, y pone el 12-13, ventaja de nuevo para Unión Financiera. Y bueno, parece que sí que hay un cambio, un punto de inflexión y un cambio de tendencia después de esa exclusión y bueno, de esa tarjeta amarilla al banquillo y después de ese tiempo muerto. Balón para Romina, Romina con Mónica, Mónica que juega hacia la derecha, balón que vuelve, amenaza de pasivo, Mónica que busca esa finta de brazo, balón para Romina que se eleva, bien leído ese lanzamiento por parte de Eva, con cierta facilidad consigue detener el lanzamiento. Decimos cierta facilidad, lo cual no implica que no tenga un trabajo detrás de lectura, de estudio de esos lanzamientos. Muy bien jugado ahora, muy buena esa conexión entre Fanny y Rocío, que permite esa ventaja de 2 para Unión Financiera. Qué bien y qué curioso, ¿no? En el primer partido veíamos como Unión Financiera encontraba situaciones de transición sencillas porque hay unidos con Fanny. En el segundo partido Cañi hizo un despliegue espectacular en el trabajo defensivo y en el repliegue. Y en este tercer partido vemos como ahora Fanny efectivamente le cierra en esa calle, pero juega perfectamente bien con Rocío en pivote. Es una jugadora que juega tanto para uno como para otro lado, que tiene capacidad de lanzamiento exterior y penetración. Una jugadora completísima. Juega Puerto del Carmen con ese balón dividido. Ahora recibía la falta de Sara. Es Mónica la que juega ahora. La amenaza del pasivo encima. El lanzamiento de Romina. Ese lanzamiento impactaba en la defensa. Bueno, quedan menos de 2 minutos para el final de esta primera parte. Saque de esquina para
Puerto del Carmen. La amenaza de pasivo que sigue vigente. Romina, balón para Mónica. Mónica se eleva, lanzamiento, pero es que por encima de Rocío, complicado. Balón arriba de Romina. Tremendo lanzamiento de Romina, que insistimos en lo dicho ayer, ¿no? Tiene un nivel de efectividad muchísimo mayor con los lanzamientos abajo que el que tiene con los lanzamientos altos, que hemos visto muchos como se perdían fuera de la portería. 1 minuto y 20 segundos para finalizar esta primera parte. Juega Unión Financiera. Es Fanny Monros en la derecha, Sara en el centro y Camila en la izquierda. Fanny Monros, trayectoria al centro. Camila buscándose 2 contra 2. Encuentra a Rocío y Rocío castiga de nuevo la portería con ese lanzamiento que pone el 13-15. A falta de 60 segundos para la finalización de esta primera parte. Qué buen trabajo, 2 para 2, ¿no? La figura de Rocío en ataque en primera línea estaba dando resultado, pero es mucho más efectiva además con esta defensa atrás hundida, que no sube. Ese juego 2 para 2 puede generar muchísimas ventajas y se propones por lo alto con un bloque central no tan suficientemente alto como para poder obstaculizar esos pases vía aérea. Rocío puede ser una de las claves de esa ventaja que pretende conseguir Unión Financiera. Veíamos ese gol ahora, cómo se elevaba Mónica Cabrera, mantiene ese gol por encima de Eva. Y el Unión Financiera que atacará a falta de 27 segundos. Ahora vemos ese choque. Chocaba Sara con Carla y con Mónica. Y esta acción que se saldaba con golpe franco. 22 segundos para finalizar esta primera mitad. El tiempo parado. Se reanuda el juego ahora. Unión Financiera que tendrá este último balón para conseguir ventaja de 2 al descanso. Es Sara la que juega con Fanny. Fanny, trayectoria larga. Fanny que busca. Lanzamiento cruzado de Fanny, que recibía ese impacto en la cara y conseguía ese bonus con esta exclusión para Carmen Sánchez, si no me equivoco. Quedan 6 segundos para el final de esta primera mitad. 14-16. Lanzamiento de cadera espectacular de Mónica Cabrera. Y es que era lo que le faltaba a Mónica, meter ese gol. Madre mía, el lanzamiento. Haremos final a la primera mitad con este lanzamiento. Vamos a hacer un pequeño resumen ahora, Santi, de lo visto en esta primera parte y valorar también las posibles opciones que pueda tener Unión Financiera de cara al final del partido y alcanzar ese mejor segundo puesto. Aún con todo, poner de relieve que el entrenador Diego Lafuente le está recriminando al entrenador del equipo canario de Puerto del Carmen con datos en la cara. No es de mi interés en absoluto, ni de mi comodidad, reseñar comportamientos que a mí particularmente no me gustan y en cierta medida no debemos hacerlo. Pero todo tipo de comunicación que todo entrenador ejecute con el entrenador contrario en general nunca debe ser en estos tonos ni de otras formas, mucho menos al entrenador que en absoluto tiene ningún tipo de interés ni tendencia en fomentar que sus jugadores impacten en la cara, con lo cual creo que la deportividad está por encima de todo y es nuestra obligación desde un orden ético de las cosas reseñar que este comportamiento no debe de darse. Más allá de eso y formulando un poco, contestando más bien a tu cuestión, Pablo, veo que a pesar de que la Unión Financiera tenga esta ventaja a 2 goles y en ataque hayan alcanzado estos guarismos, estos 16, que no es un mal número, si acaso los 14 quizás en contra son demasiados para ese objetivo, le está faltando mayor verticalidad, que ahora le están supliendo con el juego 2 para 2 y ese juego con Rocío. Es cierto que Fanny no está interviniendo mucho en esta primera parte, salvo en el tramo final del partido, con esos lanzamientos, pero porque está buscando demasiada proximidad con las defensoras. Fanny no precisa buscar unos para unos o trayectorias próximas a la defensa, sino lanzamientos exteriores y sobre todo el trabajo previo para generárselo, ¿no? Y en ese sentido son 14 goles. Eva Martín está parando muy bien, haciendo lo que viene siendo la tónica general, ¿no?, en su actuación en esta fase de ascenso, y aún con todo está en 14 goles. Quizás reduciendo estos 14 a unos números de 8, 9, 10 goles como máximo en esta segunda parte puedan aspirar a ese objetivo, pero por lo pronto Puerto del Carmen está haciendo un gran partido, un gran papel y se me deja complicado ese ansiado y tan necesario objetivo. Podemos esperar una salida en tromba ahora de Unión Financiera, espero, para conseguir esa ventaja. Pero bueno, en cualquier caso ponemos fin a esta primera mitad. Ahora en el descanso veremos unas repeticiones de las mejores acciones del partido, así podrán disfrutar durante este momento de pausa y volvemos para la segunda mitad.
Aquí estamos de vuelta en el pabellón municipal de Cañiza, en Opolvorín, para la disputa de este partido, de este partidazo entre Unión Financiera Base Oviedo y Puerto del Carmen, un partido en el que Unión Financiera aún se está jugando esa clasificación como mejor segundo para intentar obtener ese ascenso a División de Honor Plata, pero lo tiene francamente difícil, teniendo en cuenta que tiene que obtener una ventaja, bueno, según las cuentas de su propio entrenador, una ventaja de 15 goles, que quizás tampoco podría ser suficiente, porque dependerá de otros resultados. Y ya decimos, de una situación peculiar que se da en uno de los grupos y que podría complicar aún más las cosas para el Unión Financiera. Juega Camila Méndez, jugando con Rocío, encuentra a Rocío en el pivote, muy bien. Aparece Juneida para intervenir y detener ese lanzamiento, pero tiene bola extra en Unión Financiera con ese lanzamiento de 7 metros, que será la propia Rocío la encargada de ejecutar ese lanzamiento. Tremendo lanzamiento que acaba de marcar Rocío. Muy duro ese lanzamiento a media altura a la zona izquierda. Y Unión Financiera que comienza esta segunda parte prácticamente como concluyó la primera, ¿no? Con ese juego 2 para 2, el juego con pivote, con Rocío, que parece ser una de las claves, uno de los elementos con mayor capacidad para desatascar y generar ese socavón, esa distancia en el marcador y alzarse con esos 15 goles de victoria que precisan, con dependencia naturalmente del resto de grupos, pero que a priori parecen necesarios. Sí, esa salida en tromba que esperamos de la Unión Financiera para conseguir ese éxito. Y también la pelea, su lanzamiento al exterior, bien localizado por parte de Romina, pero muy buena respuesta de Eva Martín, que será sin duda una de las claves, ¿no?, de este Unión Financiera, porque decía Santi, ¿no?, que quizás el éxito estará también en la faceta defensiva, no encajar más de 8 o 9 goles en esta segunda parte. Balón, ahora que mueve Unión Financiera, pone en pausa esta posesión. Juega Sara con Fanny con trayectoria larga, esa finta de brazo que saca ese balón para Camila, balón que a punto está de llegar a Cárdenas en el extremo izquierdo, pero no llegaba. Camila Méndez juega con Sara que coloca a Rocío. Dobles ahora de Sara, se le escapaba ese balón después de haber botado. Y esta jugada confusa. Decía, ¿no?, había botado Sara, se le escapó el balón cuando lo adaptaba, volvió a botar y al volverlo a coger incurrían dobles. Y este desajuste ahora en este pase, pues no estaba el balón en juego, ¿no? Tenían que trasladar el balón a la zona de saque, con lo cual pues aún no se había ejecutado ese saque. Juega Puerto del Carmen, Slayton la que buscaba ese 1 contra 1 en la zona derecha. Al borde de la exclusión, esta acción de Rocío que empataba prácticamente a la altura del cuello de Leighton, lo reconocía a sí mismo Rocío. Ahí no a Leighton en la derecha, atención, vemos a Carla Hernández buscando portería, ese lanzamiento totalmente desorientado, balón que llega a la zona de pivote, recibe esa falta y muy atentas las jugadoras de Puerto del Carmen para recoger ese rechace. Recordemos que después de esa parada, ese rechace, la amenaza de pasivo se desactiva. Ese lanzamiento, ese pase que perdía ahora Puerto del Carmen. Es Sara la que llega en contraataque a zona exterior, balón para el extremo derecho que llegaba un poco forzada a esa situación de lanzamiento. Alba Lafuente no conseguía superar a Juneida. Menudo charco que le ha dejado Sara en ese pase, ¿no?, que parecía que ya iba sola a encarar portería. Camila Méndez en velocidad, cómo le gusta a esta jugadora salir al contraataque y cómo le gusta meter ese balón ahí en la esquinita de la portería, ¿eh? Sí, Pablo, pero es el segundo gol en contraataque que consigue Unión Financiera, y aquí está una de las claves del partido de hoy, ¿no? Son 4 goles de distancia, parece que empieza a generar ese pequeño espacio, ¿no?, en el marcador, pero aún con todo, siendo el segundo gol, es un buen síntoma de lo que no está consiguiendo hacer esas recuperaciones de balón y esas salidas rápidas a la contra con esos pases milimétricos de Eva Martín, que es una verdadera pasada su precisión en los pases. Carla buscaba ese lanzamiento en apoyo, que ahora intervenía Eva Martín, y Eva Martín que también ha empezado la segunda parte con un nivel muy alto. Sería candidata para la mejor portera de esta fase de ascenso, desde luego. Para mí, por lo pronto, está siendo quizás la jugadora más determinante en el marco de su equipo. Quizás por ponerle un pero a Eva, que sin duda es una porteraza y para mí creo que está demostrando un nivel de lo más alto de esta fase.
es la regularidad, porque sí que es verdad que le hemos visto momentos en los que ha desaparecido un poco, tanto en los primeros minutos del primer partido. Ese lanzamiento por alto de Sara que se cuela en la portería y supone esa exclusión. Ahora es la número 93. Y decía de Eva Martín, que es una portera que me encanta, pero ha desaparecido en momentos importantes al principio del partido, en la primera jornada. Y hoy durante la primera parte también empezó muy bien. Y el tramo final de la primera parte también estuvo muy bien, con muchas intervenciones, pero el tramo medio estuvo un poco desaparecida. Pero bueno, también es verdad que si consigue esa regularidad es una portera de categoría superior. Sí, y ya lo es, pero efectivamente toda la razón. Funciona un poco por tramos, no funciona en el momento del partido. Es cierto que tampoco le hayan ayudado en ese tramo medio que tú bien apuntas, Pablo, sus compañeras. El bloque defensivo tan grande y tan voluminoso que tiene la Unión Financiera, pero en todo caso sí, efectivamente, quizás por poner un pero puede ser el más atinado. Romina Machín, que buscaba ese pase directo a extremo. Buen pase ahora kilométrico de Eva para Camila. Y Camila que castiga con este contraataque, pone el 14-20. Y decíamos, ¿no?, si esperábamos una salida en tromba de Unión Financiera, pues igual más tímida de lo que podíamos esperar en cuanto a sensaciones, pero en cuanto a anotación y rendimiento sí que han conseguido esa ventaja de 6 que pone el rumbo, ¿no?, que tienen que seguir para conseguir esa ventaja de 15 que están buscando. Sí, pilarizado en el trabajo de Eva Martín en portería, de esos pases y de Camila, que no es casualidad que estos 6 goles de distancia estén en buena medida anotados por Camila en situaciones de contraataque. Lanzamiento en apoyo ahora de Romina. Ese rechace que capturaba Belén Cárdenas. Que la Unión Financiera, que ahora sí está en el momento bueno de partido, está con el partido en una tendencia ascendente. Y este es el ritmo y es lo que necesita el equipo betense para optar a esa segunda plaza que le dé acceso como mejor segundo al ascenso a División de Honor Plata. Y también desde aquí, bueno, no sé Santi, pero por mi parte estoy deseando que sea el Oviedo el equipo que lo consigue. Muy bien, ahora muy lista Belén Cárdenas para robar ese balón, pero no consigue finalizar, que ese lanzamiento se pierde por arriba. Y decía que por mi parte, deseando que Unión Financiera consiga ese ascenso, porque sin haber visto el resto de grupos y fases estoy convencido 100% que este equipo tiene merecidísimo ese ascenso, y que sobre todo también que tiene calidad de sobra para competir en la División de Honor Plata. Sí, solamente por el esfuerzo, el partido del día de ayer. Es un equipo que además está muy bien entrenado por Diego Lafuente. Es un equipo que además es complejo de encajar las piezas, porque tienen jugadores como Camila muy móviles, porque tienes que asociarlas con Fanny, que son jugadoras que carecen de esa movilidad. Otro pase milimétrico. Otro pase en contraataque para Camila. Camila que sostiene en el aire y ahora aparece Juneida con esa intervención. Y pequeño desajuste ahora en falta de entendimiento entre las jugadoras. Van a hablar los árbitros, no, van a hablar Marcos con Carla, pidiéndole que guarde las formas, me imagino. Y jugada ciertamente confusa, ¿no? Fue un rechace, creo que impactaba en el pie de Camila, en el rechace, salía del área. Creo que los árbitros dieron por jugado esa acción, no pitaron nada. Y la defensora, o sea, la jugadora de Puerto del Carmen, que devolvía el balón a la portera, cometiendo una infracción. Bueno, jugada confusa, la verdad. Juega Carla Hernández hacia la derecha, balón que vuelve a la primera línea. Ainhoa Leighton, la que juega en el centro. Y espectacular la portería de Juneida Garce, que está espectacular en sus últimas 3 intervenciones consecutivas, todas en los 6 metros. Esta última Fanny por zona exterior, alzando esa pierna derecha a media altura. Pues que hay movimiento en el banquillo de Puerto del Carmen. Romina que ocupa el banquillo, llega Mónica en carrera desde el banquillo, juega con extremo izquierdo y ese lanzamiento que se pierde por encima de la portería. Creo que era Carolina López, puede ser. Carolina López, efectivamente, sí, Pablo. Somos al número 3 de Puerto del Carmen. Tenemos un poco de confusión aquí debido a los cambios de dorsales entre días. Vamos a intentar solventarlo. Número 3, Carolina. En función de la camiseta local o visitante, efectivamente cambian los dorsales y eso hace más compleja, si cabe, en este sentido, la labor de asignar dorsal con jugadora. Es uno de los mecanismos que tenemos, ¿no?, el dorsal, para poder asociar el nombre, y en este caso si nos los permutan, pues es complicado. Sí, además Carolina, que era una jugadora que no había tenido mucha participación en los días anteriores,
Entonces, claro, tampoco se nos queda en la memoria ese nombre. Pero bueno, tomamos nota. Número 3, Carolina. Tenemos también su desempeño. Tenemos además ya un pedido efectuado de Memory para fomentar un poco esa capacidad limitada. Uf, balón para Cárdenas. Madre mía, qué lanzamiento de Belén Cárdenas por encima, entrando por la escuadra y resarciéndose, ¿no?, después de ese anterior lanzamiento que se perdía por encima. Y que pone esta ventaja de 7 para Unión Financiera. Espectáculo, Camila en el campo animando a sus compañeras, animando a su extremo después de ese golazo por toda la escuadra. Qué espíritu tiene esta jugadora, normal que tenga un club de fans. Y creo, Pablo, que no tardarás mucho en escribirte el mismo. Veremos cuánto es la cuota mensual, pero desde luego parece que vale la pena. Qué jugadoraza. Desde luego que no hace falta. Solo hay que decirme dónde hay que inscribirse porque es un espectáculo ver esta jugadora. Y me hacía gracia también antes cuando hablabas del factor físico, que nombrabas a jugadoras como Rocío, como Fanny, y no nombrabas a Camila, porque la verdad es que la sensación que da es que tiene un depósito de combustible inagotable. Sí, es el principal accionista de Repsol, ¿no? Y vemos cómo corre ahí, tercer partido en 3 días, después de un partido muy exigente, y es la primera en llegar a la zona contraria. Incombustible Camila Méndez. Y peleona como la que más, ¿eh? Balón para Sara en el centro. Sara con Fanny. Fanny que busca a Rocío. Rocío recibía la falta, pero muy atenta también la defensa de Puerto del Carmen, desconectando esa conexión con pivote, que es uno de los grandes peligros de esta Unión Financiera. Balón para Sara, llega para Fanny. Fanny se eleva y ahora no ajusta el lanzamiento. Un lanzamiento en el que Juneida estaba vencida, pero que se pierde por el lateral. 14-21. Corre ahora Puerto del Carmen. Ese lanzamiento en vaselina. Tremenda la calidad en este lanzamiento por parte de Carmen Sánchez. no nos hemos dado cuenta, Pablo, pero es el primer gol de Puerto del Carmen en estos primeros 11 minutos. Estaba consultando la estadística porque el dato es curioso, ¿no? Y pensaba que no era el único gol que acaba de encajar la pivote. Y sí, efectivamente, primer gol en 11 minutos. Pues hablábamos de la importancia de reducir el número de goles recibidos por parte de la Unión Financiera. Uf, tremenda lección ahora de Camila. Recibía ese golpe, pero aún así era capaz de marcar ese gol y sacar esa exclusión que pone aún más de cara el momento de partido. Es Lourdes Guadalupe, la jugadora excluida, pero quizás el mérito de esta exclusión era para dos jugadoras, porque fue una acción, hicieron un pequeño bocata ahí con Camila. Juega Puerto del Carmen en inferioridad numérica. Juega Ariadna en el centro. Uy, a punto está Camila de robar ese balón. Muy bien la respuesta, la reacción defensiva por parte de Fanny, haciéndole ese contacto a Ariadna. Y Camila, que no quiere esperar a que acabe el ataque, quiere interceptar ese pase antes de tiempo. Y veremos si sigue esta reacción de Unión Financiera. Balón hacia la izquierda. Es Ariadna la que juega con Mónica. Mónica hacia la derecha. Mónica con finta de brazo intenta llegar a 6 metros. Quizás se estorbó un poco también con Carmen en la línea, que venía a su vez empujada por Fanny, que la empujó a esa zona de acción ofensiva. Espectacular el despliegue físico de Fanny, esa movilidad en el 3 defensivo. Amenaza de pasivo ahora para las Canarias. Mónica que juega con Ariadna, pero el balón se pierde por el lateral. La que saca es Eva Martín. Puesto un poco de pausa ahora en Unión Financiera. No han querido apretar esa segunda oleada, teniendo en cuenta que tienen superioridad numérica. Bueno, veremos si aprovechan este ataque posicional. Juega Sara en el centro, balón para Fanny. Fanny Monros hacia la izquierda. Camila Méndez que busca la línea. Recibía ese empujón y el balón que se le escapaba de la mano y le impedía finalizar la acción. Golpe franco, saca Rocío. Sara en el centro, busca directamente extremo derecho, muy bien visto. Y ese lanzamiento picado abajo por parte de Cande. Candela Cuesta, que si no me equivoco ejerce su rol como árbitra también. Yo creo que la tengo visto por las pistas. Sé en el chat que la conozca, por favor, que nos aclare esta situación, porque igual me estoy confundiendo, pero me suena que la he visto arbitrando y la verdad que a buen nivel, Rocío ahora la que recibía esa exclusión. Abandona el campo y será ahora
Unión Financiera el que sufre esa inferioridad numérica. Que tratará de amortizar Puerto del Carmen, porque en estos primeros 13 minutos 30 segundos de la segunda parte el parcial es de 1-7 en favor del Unión Financiera. Y tengo la sensación de que Puerto del Carmen había olvidado incorporar una jugadora más, porque no veía la tarjeta de la exclusión en la mesa. ¡Uf! ¡Tremendo! Tremenda la calidad de lanzamiento de Carmen. Carmen Sánchez cuela ese balón por encima de Eva. Sutil ese lanzamiento. Y están teniendo un conflicto interno. Ahora mismo Fanny recrimina, parece que quizás a su entrenador, esa visceralidad, ¿no? Diego Lafuente vive el partido con suma energía, con sumo ímpetu, pero en este caso quizás parece que interesa templar un poquito los ánimos, según refiere Fanny. Sara jugando en el centro, hacia la derecha. Fanny Monrosa en ese lateral derecho busca trayectoria al centro, ese lanzamiento tremendo en apoyo al palo largo, castigando Fanny con ese lanzamiento, tal vez alimentado por ese momento de tensión que siempre, pues balón dividido que como no, va a parar a Camila, Camila que ve a Belén Cárdenas llegando por detrás y Belén Cárdenas con sobriedad ese lanzamiento, pone la ventaja de 9 cuando llegamos al Ecuador de la segunda parte y nos acercamos a ese objetivo de 15 goles que buscaba Unión Financiera. Sí, están a 9, restan 15 minutos, el parcial en esta segunda parte es de 2-9 en su favor. Y esta superioridad numérica que tenía Puerto del Carmen no lo está amortizando en buena medida por el trabajo de piernas de Camila. Aunque como llegaba bien ese balón a Carmen en el pivote. Recordemos que Unión Financiera está en inferioridad numérica y que reduce esa diferencia. Puerto del Carmen, un Puerto del Carmen que se le empieza a escapar la posibilidad de alcanzar ese segundo puesto, restando menos de 15 minutos y esa diferencia de 8, pues difícil que puedan recuperar terreno con respecto a Unión Financiera. Juega Sara con Fanny Monros, se apoya en Camila en la zona izquierda, Camila busca hacia el centro, balón de nuevo para Sara, Sara de nuevo para Fanny, Fanny que busca esa finta de brazo, recibía ese impacto. Unión Financiera que recupera todos sus efectivos, usa Rocío ya en la línea, es Sara la que juega hacia la derecha para Fanny, Fanny que llega a los 6 metros, recibía esa falta que creo que viene con regalo. Esa exclusión ahora para Puerto del Carmen. Bueno, que se me entienda bien lo de regalo. Merecida exclusión, yo creo. No deja mucho lugar a dudas, ¿no? Ese agarrón por detrás cuando armaba el brazo Fanny. Y es la primera situación en todo el partido que Fanny alcanza éxito en esa trayectoria 1-2 en penetración. Pues ese lanzamiento, repite el lanzamiento Rocío. Quiero recordar que había lanzado ahí el último, zona inferior izquierda. No practicando el bote con una potencia desmedida, no como en este caso, pero con igual eficacia y sobre todo engañando a la portera. Más sutil este lanzamiento, pero bueno, igualmente efectivo, ¿no? Cuando consigues engañar a la portera no hace falta tampoco ni ajustar ni darle una potencia excesiva. Vemos a Romina buscando el centro, balón para Mónica Cabrera, que juega con Ariadna, Ariadna de nuevo para Mónica, Mónica que busca la portería, lanzamiento de Mónica, se pierde por encima de la portería y Mónica que aparenta que empiezan a llegar justa de energía estos minutos. La verdad es que es una jugadora muy aguerrida y el consumo energético que tiene que suponer esa forma de jugar de Mónica, sobre todo con el desempeño que ha tenido hoy desde el principio. Muy bien jugado ahora por parte de Unión Financiera, muy buena esa conexión entre Fanny y Rocío, pero ese balón que impactaba en el larguero y que permitía llegar a este lanzamiento a Romina, lanzamiento con el que pone este gol número 18, una ventaja que se reduce a los 8 goles para Unión Financiera. Ese tipo de errores en un lanzamiento que estaba muy bien seleccionado, en el sentido que la portera Juneida había alzado su pierna izquierda y buscó ese lanzamiento picado en bote por debajo de la pierna, pueden ser claves, ¿no? Porque la ventaja, como tú bien dices, Pablo... Balón ahora que impactaba en el palo, rebotaba en Juneida y entraba en la portería. Algo de fortuna ahora para Fanny, la que le faltó antes a Rocío quizás, pero bueno, la verdad es que es un error habitual esos lanzamientos de pivote en proximidad, en bote, cuando la portera está muy adelantada, coge demasiado ángulo, ¿no? Y se eleva hasta golpear e impactar en el larguero. Muy bien, ahora Fanny anticipando ese pase, Fanny que llega a 9 metros y que mete un gol más. Fanny que está sufriendo, Ahora como se echa al suelo,
Ese tiempo muerto podríamos decir que lo ha pedido Fanny, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que viendo cómo bajaba a defender el entrenador de Puerto del Carmen, que solicitaba ese tiempo muerto. Y bueno, va a hablar con las suyas. 18-28. 10 goles de diferencia. Y imagino que Fanny lo que más le duele es sentir que es incapaz de seguir jugando, más que el dolor físico a lo mejor, ¿eh? Yo no sé si lo he repetido en 7 u 8 ocasiones, quizás vaya por la 20ª incluso, no lo descarto. Pero es que es una jugadora por la que siento especial devoción, ¿no? Si no, la jugadora por la que más devoción siento de toda esta fase de ascenso, por su esfuerzo. Y creo que el balonmano y el deporte en general, uno de los valores que se le puede atribuir al deporte es el esfuerzo, ¿no? La dignidad, el esfuerzo, el pundonor, el orgullo. Y creo que esta jugadora encarna todos esos valores en buena medida fruto de la experiencia. Ya nos decía ella, no lo decimos nosotros, lo decía ella. Además con sumo orgullo, el que tiene 30 años ya, porque es una jugadora que encarna todos esos valores del deporte, ¿no? Jugadoras también como Rocío, jugadores como Camila, son perfectamente también aplicables esos valores, pero desde luego la encarna Fanny esos valores del deporte. Y el esfuerzo que está haciendo en estos 3 días es inconmensurable. Que quizás le pase factura y está al borde seguramente de cualquier tipo de lesión muscular, porque cuando el cuerpo alcanza un límite máximo, tiende a poder haber lesiones musculares como roturas de fibras, son muy habituales en estos casos, y el esfuerzo, y Marcos Auteda, ahora el árbitro, está, él como preparador físico que es, aconsejándole, dando una serie de consignas para poder inspirar y expirar con mucha más calma y gestionar esos últimos 12 minutos. ¿Cómo le sale el oficio a Marcos también, eh? Llega ahí, le da ciertos consejos a la jugadora para intentar gestionar estos últimos minutos, estos 12 minutos y 6 segundos que quedan de partido, porque la verdad es que Fanny es quizás una de las claves para conseguir ese éxito por parte de Unión Financiera. Había que limpiar la pista ahí en el sitio donde estaba Fanny en ese tiempo muerto. Y un aplauso también para Cande, esa labor multidisciplinar, Cande la Cuesta. Mueve el balón Puerto del Carmen, reanudando el partido en cuando llegamos al minuto 18. Este marcador de 18-28. Ventaja de 10 para Unión Financiera, una ventaja insuficiente por ahora, y que buscarán incrementar hasta llegar a los 15 que Diego Lafuente se ponía como objetivo. Ese balón dividido ahí, muy atenta Cande para despejarlo, pero balón que se perdía en el fondo, no era capaz Eva Martín de llegar a ese balón. Y balón que sigue en posesión de Puerto del Carmen. Balón largo para Mónica, Mónica se apoya en Machín. Mónica de nuevo apoyada en Ariadna, busca atacar ahora Mónica, ese centro de la defensa. Balón van hacia la derecha para Romina, Romina Machín, que se apoya en Lourdes Guadalupe. Balón que vuelve al centro, amenaza de pasivo ahora, es Ariadna la que busca con finta de brazo llegar a 6 metros. Resbalaba ahí, no era capaz de encarar portería. Sigue la amenaza de pasivo vigente, llega Mónica buscando portería, balón para Romina, Romina ese lanzamiento que consigue transformar, lanzamiento al palo corto. Estoy viendo a Romina más contenida y más efectiva en los lanzamientos hoy. Sí, en esta ocasión buscaba Mónica esa trayectoria larga con salida al fuerte para hundir, para aplanar la defensa, no tanto para arrastrarla, sino más bien para hundirla. Y ese lanzamiento paralelo de Romina, que en las 2 primeras jornadas no acabó quizás mucho éxito, ¿no? En ese lanzamiento exterior, no dejó de intentarlo, pero también parece que había una labor de vida interesante a las porteras. Y en esta ocasión consiguió mayor éxito con un lanzamiento complejo, con 2 brazos delante, dificultando su visión, pero buscó ese intersticio entre la portera y el blocaje para conseguir el gol. Marta Ruiz para Camila, Camila que devuelve para Marta, balón que llega a Cárdenas en el extremo, vuelta, balón a la primera línea, balón que impactaba en el pie de Camila, balón en velocidad para Ariadna, Ariadna que juega con Mónica, Mónica que llega al área contraria y reduce esta diferencia de nuevo a los 8 goles, 20-28. Tiempo que pasa y Unión Financiera que tiene que encontrar un buen momento de nuevo, tiene que inclinar de nuevo el partido hacia su lado para alcanzar esos 15 goles que empiezan ya a verse complicado a falta de 10 minutos. Juega Sara, Sara con Marta en la derecha, el balón de nuevo para Sara, Sara que busca la línea, encuentra los 6 metros y consigue 7 metros, esta penalización para Unión Financiera. Y no, parece que es Marcos el que decreta golpe franco.
Creo que era Pablo Torreiro que indicaba los 7 metros, pero se impuso el criterio de Marcos, el árbitro que estaba en el centro del campo. Buena intervención de Juneida. Ahora en velocidad llega el balón, lo intercepta Cande y pierde ese balón. Ese balón dividido que Cande que lo perdió. Concatenación ahora de errores. Ese pase de la salida a la contra hacia Mónica era muy atrasado. Además venía con una orientación totalmente contraria a la portería. Y luego se ha perdido el balón y recuperado el balón de Unión Financiera. Que son ocasiones, tanto el fallo en el pivote antes de Rocío como esta pérdida de balón, muy importantes de cara al objetivo. Bueno, cómo no ser fan de esta jugadoraza que acaba de robar un balón, que es todo punto honor. Roba ese balón, impide que salga, es capaz de reconducirlo, mantener el bote y llegar hasta 6 metros para meter un nuevo lanzamiento. Y vemos que hay un cambio en el extremo derecho por parte de Unión Financiera. Es Marta Ruiz la que ocupa su extremo derecho, que yo creo que es la jugadora comodín para todo, Marta Ruiz. Balón que se perdía por el fondo. Saque de portería para Eva Martín. Ahora atraviesa el centro del campo Unión Financiera. Balón para Sara en el centro. Sara que encara. Sara para Camila. Camila juega largo. Busca pivote. Muy bien jugado ese desmarque. Y muy bien visto por parte de Camila. Y también igual de buena la ejecución de Rocío, que pone la ventaja de 10 nuevamente. Esa disposición defensiva con esas dos torres, Fanny y Rocío, en la defensa de Unión Financiera, en el skyline de Oviedo. Juega Mónica Cabrera en ese lateral izquierdo. Juega de nuevo Puerto del Carmen en ataque posicional. Romina Machín en la derecha, jugando hacia el centro para Ariadna. Ariadna busca pivote, encuentra muy bien a Carmen Sánchez, pero aparece la figura de Eva Martín, que tiene ese lanzamiento. Y ahora que Unión Financiera busca esa ventaja de 11, encuentra muy bien a Rocío. Y Rocío que ejecutaba ese lanzamiento de revés, quizás condicionada, ¿no?, por desequilibrio, Santi. No sé cómo lo ves. 7 metros meridianos, casi diría. No, vamos a ver, es cierto que lanza de espaldas, pero viene perfecto, muy lastrada por ese empujón previo en el momento de recepción. No es quien trata de girarse, pero no es quien. Hay una voluntad clara de girarse y ocasionar esos 7 metros. No hay una voluntad de librarse del balón, con lo cual, a mi juicio, sí, 7 metros bastante claros. Bueno, tengo que decir que seguramente hablaremos de esta acción luego con Pablo, con el colegiado que lo decretó así, y seguramente nos convencerá de lo contrario. Al final siempre decimos, ¿no?, los árbitros saben más que nosotros, y también el punto de vista interviene mucho en la interpretación luego de lo que ha podido ver Pablo desde su posición, que está mucho más cerca de la jugada también. Pero bueno, en cualquier caso, parecía 7 metros esa acción desde nuestra posición. Juega Cárdenas en la derecha, balón para Sara. Sara que busca la línea, muy bien encontrado ese espacio, y veníamos que esa defensa llegaba después de introducirse en el área por parte de la defensa, con lo cual no puede acabar de otra forma que en un 7 metros, que será Rocío Garrido la encargada de ese lanzamiento. Pues lanzamiento que impacta en el palo y que impide al Oviedo acercarse a su objetivo. Juega Puerto del Carmen. Pues era Carla Hernández la que perdía ese balón. Unión Financiera que tendrá que empezar a correr un poco, ¿no? Están ahora contemporizando mucho las transiciones, pero el tiempo se les agota. Queda poco más de 5 minutos y tendrán que apretar, tendrán que correr si quieren aumentar sus opciones de ascenso. Sí, todas las opciones pasan prácticamente por encajar un parcial 0-5 a su favor, ¿no? Incluso encajando un solo gol Puerto del Carmen ya hará todavía más complicado, si cabe, ese objetivo. Con todo están encontrando excepciones ahora de transiciones rápidas, con lo cual apuntar un poco lo que tú bien decías, Pablo. Precisan de correr, están corriendo bien. Necesitan encontrar un par de situaciones de Camila en contraataque, recuperaciones rápidas y salidas, pases a través de esos pases milimétricos de Eva Martín. Y Puerto del Carmen precisa, bueno, para nublar un poco ese objetivo, un poquito más de trabajo defensivo, como esta última acción, por ejemplo, cuando están basculando muchísimo más hacia zona de balón, con muchísima más densidad,
un poquito más de dureza en los contactos, es gestionar muy bien ese trabajo de juego con pivote 2 para 2 que están jugando excepcionalmente bien con Rocío, que son unas claves en el plano ofensivo, y sobre todo cuando Rocío no interviene para acciones de lanzamiento, está interviniendo muy bien esos bloqueos ciegos en continuidades por zona central, que Sara está a su vez amortizando con poco éxito de cara a la portería, pero con mucho éxito desde el punto de vista táctico de las cosas. Así que sí, contamos con ese objetivo prácticamente con un parcial 0-5, y cualquier gol, insisto, de Puerto del Carmen puede hacer imposible esa tentativa, esa aspiración del conjunto obetense. Bueno, y ahora que vamos a entrar en los últimos 5 minutos de partido, vamos a poner en situación también a los espectadores de cara a las opciones de Unión Financiera de conseguir esa mejor segundo puesto de todas las fases de ascenso para conseguir ese ascenso, ¿no? Y bueno, empezando por aclarar, es que no puedo con esta jugadora. Menudo trayazo, menudo lanzamiento de Fanny Monross, tremendo. Es que no me deja ni explicar la situación clasificatoria. Sí, se vuelve a erigir como la máxima goleadora del partido y de su equipo, naturalmente, y casi diría de esta fase de ascenso. En esta ocasión 8 goles en el día de hoy, acabó también 11 en la primera jornada, 12 más bien en la primera jornada, con lo cual quizás se alce como la máxima anotadora de esta fase de ascenso. Bueno, me decía, ¿no? Situación clasificatoria. Estas fases de ascenso se celebran simultáneamente en varios territorios del país. Hay hasta 6 fases de ascenso y en principio se clasifican a División de Honor Plata las primeras clasificadas de cada una de esas fases de ascenso. En nuestro caso, en este grupo A, ya está matemáticamente Saplas Cañiza con esa posición, con lo cual ya ha conseguido el ascenso. Y de las 6 fases, el mejor segundo clasificado tendrá también el éxito, ¿no? y ese ascenso. Entonces la situación ahora mismo está que Oviedo está a punto de conseguir esos 4 puntos que le permitirán acabar segundas de grupo, y es posible que se jueguen ese puesto como mejor segundas en el golaveras, ¿no? En la diferencia de goles global, que ahora mismo con esta ventaja de 11 que tiene el partido de hoy se sitúa en más 19, si no me equivoco, y se da la situación de que en 4 de los otros 5 grupos se enfrentan los 2 primeros clasificados, que tienen actualmente 4 puntos, con lo cual el que saliera derrotado de esos partidos ocuparía la segunda plaza, y habría que ver esa diferencia de goles de esos equipos. Reacción ahora de Unión Financiera, castigando el contraataque Camila Méndez, consigue esa ventaja de 12 a falta de 3 minutos y medio. Es perfectamente plausible ahora mismo el objetivo, 3 minutos y medio, 3 goles precisa en la Unión Financiera de parcial. Ahora sí que casi podríamos decir que un gol de Puerto del Carmen, ahora sí que sí, podría hacer imposible ese objetivo, que ya lo parecía antes, pero que no, en absoluto le pierden la cara después ese tanto de Cabrera. Insistimos también que ese objetivo de 15 goles no es para nada matemático, tendrá que depender del resto de partidos, y teniendo en cuenta que hay partidos que se juegan a 12 y medio, incluso a la 1 del día de hoy. Entonces tendrán que sentarse, esperar y encender la radio, ¿no? Para seguir el transcurso de esos partidos. Dobles ahora por parte de Lucía Olivier, si no me equivoco. Sí, Lucía Olivier. Esta zurda que le hemos visto participar muy poco en toda esta fase de ascenso, con el día de ayer soltó un latigazo de 9 metros en circulación larga desde su extremo espectacular, y que nos extraña no haberla visto mucho más participativa en el plano ofensivo y sobre todo en la primera línea, porque tiene capacidad más que de sobra para generar estragos. Camila, que llega a los 6 metros y supera de esta manera a la portera. No localizo el nombre de esta portera. Te asisto yo, Matilde Martín. Exactamente, Matilda Martín. Sus primeros minutos, creo, en la portería en esta fase. Bueno, quedan poco más de 2 minutos. Ventaja de 13 para Unión Financiera, que se aproxima a ese objetivo que se ha marcado de 15 goles y que le daría opciones de acabar como mejor segundas. Y decíamos de esa situación peculiar, porque hay uno de los grupos, el grupo D concretamente, que es el último partido que se disputa, y que la situación es que la diferencia de goles de esos equipos es tan buena que si consiguen un empate en ese partido, ambos equipos quedarán clasificados. Y sería el Palau Tordera Salicru como primero de grupo y Levante Marni como mejor segundo. Espectacular ahora Fanny Monross en ese lanzamiento exterior, misma ubicación que la tentativa anterior y mismo éxito espectacular que latigazo tiene esta jugadora, que se alza ya con su 9º tanto máximo goleadora. Bueno, ahora el robo de balón en velocidad para Camila que llega a los 6 metros, Camila Vaselina, sangre fría argentina de Camila Méndez,
Tremenda calidad y la sangre fría para defender ese lanzamiento. Y ahora sí, tiene ventaja de 15 para Unión Financiera, ventaja que tendrán que defender y que buscarán también ampliar, ¿no? En este minuto que resta de partido, 60 segundos ahora para finalizar el partido, para afinar la participación de estos dos equipos en esta fase de ascenso a División de Honor Plata. Juega Puerto del Carmen, es Romina la que juega con Ariadna, amenaza de pasivo ahora. Romina la que busca pivote, balón que se escapa, invadía el área Carmen Sánchez y balón en velocidad, pero se equivoca Eva Martín porque tenía que sacar desde dentro del área. Quedan 35 segundos. Fortuna que sonríe en este caso Unión Financiera, porque ese pase de Eva Martín se lo recriminaba incluso Camila, ¿no? Era demasiado distante en relación a la posición de Camila y era prácticamente una pérdida de balón materializada. 25 segundos para Unión Financiera para intentar aumentar esta ventaja a 16 goles. Balón para Fanny, Fanny que trayectoria larga y ese lanzamiento ahora que venía con un empujón al parecer de Romina. Se gana esta exclusión Puerto del Carmen y será Camila la encargada de lanzar este 7 metros. Cuando vemos que Fanny no sabemos si va a poder continuar, los árbitros no la han visto, pero está lamentándose aquí en un lado del campo y ojo que nadie llama la atención de los árbitros. Camila que fallaba este lanzamiento. Se levanta Fanny como puede, la pobre que no la han visto. Quedan 3 segundos para finalizar el partido. Balón que se pierde, balón que coge Sara. Y el partido que finaliza con esa ventaja de 15 goles. Este 21-36 para Unión Financiera. Objetivo conseguido por parte de Unión Financiera. Y ahora lo que toca es esperar, seguir esos resultados del resto de grupos y ver si consiguen clasificarse como mejores segundas. Y recordemos también un ojo puesto sobre todo en ese grupo D, que son los que cuentan con mejor golaveras, y que un empate clasificaría a los dos equipos. Y veremos cómo se resuelven esos partidos y estaremos atentos también durante la retransmisión del siguiente partido para ver si podemos decretar, sacar la calculadora y decretar quién es el equipo ascendido como mejor segundo. En un partido que veremos a las 12:30, un partido que enfrentará al Fuentes Carrionas con el SAE Plus Cañiza, ya clasificado como primera de grupo con ese ascenso conseguido en la jornada de ayer, y Unión Financiera que pase lo que pase acabará segunda en este grupo con esos 4 puntos. Y un partido que bueno, supondrá toda una fiesta aquí en la Cañiza y una celebración de esta temporada, de esta tremenda temporada. En cualquier caso, vemos a los dos equipos, vemos a Unión Financiera que se reúnen en el centro del campo. Van a gritar en ese protocolo de equipo. Vemos a Fanny visiblemente dolorida. Y vemos cómo hacen ese grito, el grupo unido, cómo aplauden a la gente. Y ya decimos, insistimos y repetimos que deseamos que sea el Unión Financiera el equipo que el año que viene pueda disputar esa División de Honor Plata. La verdad, porque se lo merecen por calidad, por nivel, por esfuerzo. Es un equipo que se merece ese éxito. Y es también desearle lo mejor a Puerto del Carmen, un equipo que ha peleado tanto en el partido de ayer como hoy, mientras le duró la gasolina. Y han dejado buena muestra de su calidad también. Vamos a ver si conseguimos hablar con algunos de los protagonistas. Cuando vemos aquí en la zona de la grada cómo están haciendo ese grito con los suyos. Como Unión Financiera celebra esta victoria. Y por qué no, esas opciones que tienen de ascenso, que han competido como auténticas guerreras. Evidentemente también entrevistar a Camila Méndez. Si tenemos un momento vamos a dejar celebrar con sus compañeras de grada y si tenemos ocasión la entrevistaremos. Vamos a Santi, que está preparado para buscar esas palabras de Camila, que estoy seguro de que serán las más solicitadas por parte de los espectadores. Y Santi, te pido también que le comentes todo el apoyo que ha recibido durante este tiempo por parte de... Que le comentes todo el apoyo que ha recibido en el chat durante todo este tiempo, porque la verdad es que tiene un club de fans al que nosotros también nos unimos. Adelante, Santi.
Efectivamente, Pablo, se lo apunto ahora mismo. Camila, lo primero de todo, enhorabuena por la victoria en el día de hoy. Muchas gracias. Nos apuntan lo primero, para no olvidarme. Tienes un club de fans espectacular en YouTube. Eres la jugadora sin duda clave para el chat en directo. Bueno, vemos también que tu origen está en Argentina, quizás puede ser, o tienes muchísimo apoyo en Argentina, ¿no? Sí, soy argentina. Pues nada, efectivamente, victoria en el día de hoy. Haznos un pequeño resumen acerca de toda esta fase de ascenso en general. No, para nosotras es una experiencia única. Somos un equipo nuevo, es más, hay Liga Femenina hace 2 años en el club y muy contentas, muy emocionadas. Vinimos acá a dar todo y se dejó sabiendo que era la posibilidad de que entren los 2 mejores segundos. Hoy había que ganar de 15 y por eso vinimos. Nos apuntaba tu entrenador Diego, que si mal no recuerdo en el año pasado ya estabas aquí en este equipo, solamente habíais conseguido una victoria o muy pocas victorias a lo largo de la liga regular. Creo que el salto adelante este año es espectacular. ¿Dónde han estado las claves de este salto de calidad? Mira, la verdad, increíble. El año pasado, como bien dijiste, se ganó un solo partido y yo vine hace 3 meses al club, para serte honesta. Y nada, la verdad nos recibieron muy bien y el salto que dieron con Diego las chicas es increíble. Yo creo que desde que llegamos nosotras hace 3 meses se vino trabajando mucho más duro y tal, y vinimos para seguir sumando en el equipo y nos sirvió tanto a nosotras como a ellas y nos pudimos complementar por suerte muy bien, así que muy contenta. Pues darle la enhorabuena a Camila, transmitirle todo el apoyo desde YouTube y nuestra más sincera admiración. Nos adscribimos a tu club de fans, tienes 2 fans más desde el día de hoy, desde luego. Muchísimas gracias. Lo único, quiero mandar un saludo a mi familia porque me apoyan desde allá y les extraño un montón. Y nada, gracias a todos por el apoyo. Gracias, Camila. Muchas gracias. Las palabras de una de las protagonistas, una de los nombres propios de esta fase de ascenso, porque bueno, yo sinceramente creo que el título como mejor jugadora de la fase va a estar muy complicado, pero Camila yo creo que es una de las que oposita a ese rol, ¿no? Sería la jugadora que postularía cuando no conseguiría ese título sin ningún objeto de discusión. Es una jugadora que levanta pasiones, que aparte vemos cómo se expresa sobradamente bien delante de la cámara y con el micro en mano. Es una jugadora muy solvente, muy disciplinada y que aporta ese plus de velocidad y de dinamismo a su equipo, que acompañado de Rocío y Fanny complementa y adquiere otra serie de virtudes y hacen de este equipo un verdadero equipazo. Un equipazo, Unión Financiera, al que le deseamos lo mejor en la jornada de hoy, que consigan ese ascenso. Y nada más por ahora. Os citamos a todos los espectadores al partido de las 12:30 para seguir con el espectáculo y terminar con esta fase de ascenso a División de Honor Plata femenina. Un saludo y hasta dentro de un rato.